Hechos 6, pero tomamos lo vamos a 10 esa cita, pero no la explicamos. Estamos hablando realmente acerca de lo que es imponer manos. Eso es, esta clase y la clase pasada es para saber qué significa ponerle las manos a alguien, ¿verdad? Ponerle las manos a alguien, eso es el punto principal, es por qué. Porque Hebreos nos dice que dejemos ya los principios de la doctrina de Cristo. Dice que nosotros ya deberíamos de saberlo. Por lo tanto, dejando a un lado, dice, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hebreos 6 fue. Pero también Hechos vamos a leer. Pero Hebreos 6. Sí, Hebreos 6. Pero también Hechos lo vamos a leer porque también está en las notas. Ok, Hebreos 6 dice la palabra del Señor, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estamos viendo ahí, hermanos, que nos está hablando de varias cosas. ¿Okay? El fundamento del arrepentimiento de obras muertas es uno, de la fe en Dios es otro, de la doctrina de bautismos otro, de la imposición de manos otro, de la resurrección de los muertos otro y del juicio eterno otro. Son seis cuestiones, 6 situaciones que nos está hablando la palabra del Señor ahí. Ahora, muy bien, dice, si usted lee con cuidado, dice que una vez entendiendo esos conceptos, dice, nosotros vamos adelante a la perfección. ¿Ok? La perfección, hermano, no es algo que nosotros lo miramos inalcanzable, realmente. La perfección en el Señor estoy hablando. ¿Ok? No estoy hablando yo de la perfección en este mundo, de que usted va a ser perfecto. O sea, en cuanto a cuestiones materiales o en cuanto a cuestiones que usted pueda alcanzar. Estamos hablando de la perfección en Cristo. Usted ha escuchado que muchas veces la gente dice, tú ¿por qué estás juzgando? Tú no eres perfecto, tú no debes hacer eso. La gente siempre se escuda en que como uno no es perfecto, uno no puede juzgar. Ahora, pero la palabra de Dios dice acá, Hebreos 6. Hebreos 6 está diciendo claro que dejando ya todo eso, por un lado, dice que podemos caminar ya a la perfección. Escuche bien, a la perfección. Ahora, es importante tener el conocimiento, conocer todos estos 6 principios, son 6, para entonces nosotros poder caminar hacia la perfección. Entonces, no es que no se pueda. No es que no se pueda. Lo que pasa es que muchas veces nosotros decidimos no conocer, no estudiar, ¿okay? Estos 6 elementos, porque son 6. Primero, el fundamento dice del arrepentimiento de obras muertas. Del arrepentimiento de obras muertas es una. De la fe en Dios es otra. Aunque son puntos que parecieran sencillos, hermanos, no son tan sencillos. Porque si hablamos de la fe en Dios, vamos a tener que explicar muchas preguntas de nuestra fe. Y es algo que tenemos que conocer. Tenemos que conocer para que nuestra fe no se caiga. Porque de otra manera nuestra fe se va a caer y no va a servir. La doctrina de bautismos es otra. Usted ha encontrado en la Biblia que de repente dice, bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego de repente dice, bautices en el nombre de Jesús. Eso tiene una explicación, pero realmente muchas veces no la conocemos. Ahora dice la doctrina de bautismos, o sea que también hay varios bautizos, no solamente hay uno. Y todo eso también tenemos que conocerlo. ¿Ok? Otro punto, la imposición de manos, que es de lo que estamos hablando. La imposición de manos también es algo que hay que entender, hay que conocer. Luego otro, la resurrección de los muertos. ¿Quiénes van a resucitar? ¿Cuándo van a resucitar? Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Ve? Todo eso
tenemos que conocerlo. Los cristianos, los discípulos de Jesús, los que estudiamos la Sagrada Escritura, o los que seguimos a Jesús, profesamos la fe en Jesús, debemos de conocer esto. ¿Ok? Ahora, el juicio eterno. ¿Cuántos juicios hay? ¿Ok? ¿Quiénes van a estar ante el juicio? ¿Cuál va a ser la paga de cada uno del juicio? Siempre estas cosas como que decimos, no, mejor las dejamos por un lado. Mejor hablemos del amor de Dios. No estoy diciendo que está mal. Claro que es bueno hablar del amor de Dios. Pero hay un problema. Si no conocemos estos 6 elementos, no vamos a caminar a la perfección. Porque el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Dejando eso ya por un lado. O sea, eso es algo que ya dice los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos son los comienzos, los orígenes, arqueos es la palabra, los principios de la doctrina de Cristo. Lo cual quiere decir que todo eso lo deberíamos de conocer porque es el comienzo. Nosotros llevamos en el Evangelio 10, 15, 20 años, unos 11, unos 16, no sé cuánto tiempo. Y muchas veces todo esto no lo conocemos. Ahora, ¿por qué no se nos enseña esto? Fíjese, hermano, fíjese esto. Cuando usted es niño, yo me he dado cuenta, estaba observando a Linda ayer, porque es la más pequeña, ¿verdad? Cuando usted es niño, si el niño tiene hambre, ¿qué hace el niño? Pide comida. Pide comida. Pide o busca. El niño. El niño no le da miedo, no le da pena de pedir a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Linda cuando tiene ganas de tomarse un biberón, dice, yo quiero michita, dice ella. Y va y lo pide y se lo dan y se la disfruta, pues tiene hambre. Ayer estaba mirando cómo el grandpa le ofrecía jugo y ella decía, sí, quiero. Y se echó como 4 de jugo. Parece que ella no está ahí, pero mira, hace rato Camila dijo algo de que no se quiere levantar temprano y ella contestó rápido, sí. Se ve como que no hace tanta atención, ¿verdad? Como que está distraída ahí. Pero no, está escuchando. Okay, entonces ahora, cuando un niño tiene hambre, un niño pide. ¿Okay? Y al niño se le da. Ahora, sabemos que hay padres que no les dan buena alimentación a sus hijos. Les dan junk food, como decimos, comida rápida, comida procesada. Y eso es tan malo. El niño no se va a desarrollar completamente con ese tipo de alimentación. Ahora, ¿por qué hago esta comparación? Porque los rudimentos o los comienzos es algo que se nos debe a nosotros enseñar, explicar cuando venimos al Evangelio, para saber, para conocer. Porque si no tenemos ese conocimiento, entonces no podemos ir a la perfección. No podemos. La perfección es algo que su base, o sea, su plataforma es estas 6 cosas. La fe en Dios, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, la imposición de las manos, la doctrina de bautismos, las obras muertas. Si usted llega a conocer realmente las obras muertas, por ejemplo, y usted no va a volver a querer hacer esas obras nuevamente. Porque como dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, ya es nueva criatura y las cosas viejas, dice, ya pasaron. Y las obras muertas ya pasaron, no las podemos volver a levantar nuevamente. Entonces, por eso está importante esto. Por eso estoy ahora mismo, a propósito, ¿verdad? Me fui al número 4, que es la imposición de manos. Porque la imposición de manos es algo muy importante, es algo que tenemos que conocer. Hoy en día se ha dado, bueno, no comenzó hoy en día, ¿verdad? Pero como del año 2000 para acá, se han dado muchas estas famosas oleadas o cruzadas evangelistas o campañas de poder, de avivamiento. Y algo tienen en común las personas que hacen esos tipos de actividades. Y lo que tienen en común es que no les gusta estudiar la palabra de Dios. No les gusta. Prefieren que venga alguien de otro lado, que quién sabe qué tipo de vida tiene, quién sabe cómo trata a su familia, quién sabe cuál es su testimonio.
Quién sabe si trabaja, lo más seguro es que no trabaje, que viva de la gente. Prefieren que venga alguien de otro lado y que les venga a poner la mano para que reciban algo que por vagancia ellos mismos no lo pueden obtener porque no quieren buscar, como dice Mateo 6:33, buscar el reino de Dios. Entonces prefieren que alguien más venga y les ponga la mano para supuestamente, ¿verdad?, recibir algo. Y eso no es así. Los cristianos, los discípulos de Jesús, debemos de estudiar las Escrituras para que nuestra fe esté fundamentada en ello, no en lo que diga otra persona. Yo me rehúso a querer que venga una persona del otro lado del mundo a venir a decirme algo que está en la Escritura para mí. Porque está aquí en la Escritura. Ahora, si Dios, yo no digo que Dios no le pueda hablar a alguien que está al otro lado del mundo para venir a decirme la palabra. Pero si es el caso, Dios no puede usar a alguien que esté aquí para darme la palabra. Dice el apóstol Pablo, el que profetiza, dice, en 1 Corintios 12, el que profetiza, dice, habla a los hombres. A los hombres. Mas el que habla en lengua, dice, habla con Dios. O habla a Dios, o Dios le está revelando algo. Por lo cual, dice, estos ministerios deben estar en la iglesia. Hay una explicación, hermano, por qué hoy en día ya no hay profecía. La explicación es bien clara. Porque la profecía está en la palabra de Dios. Primera de Pedro dice que la profecía, dice, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron esa palabra. Y esa palabra está aquí en la palabra de Dios. Por eso hoy en día no se necesita que venga alguien de lejos a venir a decir algo que el Señor ya dijo. Usted sabe, hermano, que de acuerdo al mundo en que vivimos hoy en día, las placas tectónicas se mueven, hay terremotos, eso causa que el mar se agite, eso causa que haya maremotos, y luego hay erupción de volcanes, y luego las tormentas y todos los huracanes, todo lo que sucede. Esa es un efecto de la naturaleza, eso es lo que estamos viviendo. Yo no digo que Dios no puede utilizar el agua, el fuego para traer un juicio sobre la humanidad. Sí, lo puede hacer. Pero no estemos confiados de que venga alguien y nos diga, va a venir un gran terremoto para entonces decir, ay sí Señor, entonces voy a buscarte y voy a amarte. Eso es manipulación, hermanos. Dios no quiere tener hijos así. Yo no quiero que mis hijos no quiero que me amen porque yo les voy a dar con una vara. Así no es eso no es amor. Eso es que, sí, yo no quiero eso. Y yo, ahora, ¿por qué digo yo? Porque Jesús dice, yo me pongo como ejemplo yo, porque la Biblia dice, Jesús toma el ejemplo y dice, si vosotros siendo malos, o sea, Él nos toma como ejemplo a nosotros. Si vosotros siendo malos les saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no les va a dar a ustedes o al Espíritu Santo a los que lo piden? O sea, Jesús me da mi autoridad para decir, bueno, yo me pongo como un ejemplo, y así como Jesús dice, si ustedes son padres, si ustedes son malos, bueno, entonces yo puedo tomar ese ejemplo y decir, bueno, yo como padre también, no estoy diciendo que yo soy Dios, pero yo como padre, no me gustaría que mis hijos me amaran por temor. Dios no quiere eso, por miedo. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando las personas están afianzadas en que va a venir alguien de otro lugar, un vividor más seguro, porque eso es lo que son? Van de un lugar a otro trayendo falsas esperanzas o falsas mal llamadas profecías. Y entonces, pues, vienen a la gente que no tiene el entendimiento de la Escritura y le ponen la mano esperando que esa persona va a recibir algo. Muchas veces es un show todo lo que hacen. La Biblia no habla nada acerca de esto. La Biblia sí habla de la imposición de manos, pero en su debido momento. Y tiene un orden. Y tiene un porqué. ¿Ya ve por qué es tan importante conocer esto para ir a la perfección? Porque si conocemos esto, nosotros vamos a saber qué dice la Biblia acerca de eso. Hablábamos la semana pasada y decíamos que leíamos Levítico. En Levítico están los ejemplos de cómo el sumo sacerdote venía y ponía las manos sobre el animal. Cómo le hacía una transferencia de sus pecados al animal. Eso era un simbolismo de lo que Cristo iba a cargar con nuestros pecados más adelante. Isaías 53 dice que
que Él llevó nuestras culpas, nuestras enfermedades. Todos fueron encima de Él. Es lo que simbolizaba ese macho cabrío. A nadie más se le ponía las manos. Se le ponían las manos cuando un padre bendecía a su hijo. Era su padre, le estaba dando la bendición. Pero no se le daba para que recibiera algo. Ahora, después de Jesucristo, la iglesia apostólica, la iglesia después como se conoce neotestamentaria, después de Cristo, entonces ellos, de acuerdo al mandamiento que Jesús les da, le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y les dice, estas señales de Marcos 16 seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces fíjese bien, y poner las manos en alguien tiene, de acuerdo a lo que estamos estudiando, tiene 3 significados. Poner las manos en alguien para sanidad, poner las manos en alguien para que reciban al Espíritu Santo, y poner las manos a alguien para una encomienda. 3 cosas. 3. Nada más. No encontramos más ejemplos, no encontramos más situaciones en la Biblia en las que en poner las manos a alguien se utilice. Nadie más. Ni para bendecir, ya no más. ¿Ok? Ni para bendecir, ni para darle algo a la persona o para que reciba algo más, no. Ahora bien, si en el primer siglo se imponían las manos a las personas para que recibiesen al Espíritu Santo, ¿por qué hoy en día no se puede hacer? ¿Por qué? Y la respuesta es sencilla. Porque antes se le imponían las manos a las personas que no tenían el Espíritu Santo. No lo tenían. Y al imponer las manos, ellos lo recibían. Porque no lo tenían. Ahora, no lo tenían porque no habían, en una ocasión dice Pablo, ¿recibiste al Espíritu Santo? Y ellos le contestan, no, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, entonces, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? ¿Ya ven? Un bautismo y está hablando de otro. Hay varios bautismos. Entonces ellos dicen, en el bautismo de Juan. Y los discípulos dicen, pero es que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Acuérdese, bautismo de arrepentimiento, el que hacía Juan, no es el mismo que hacían los discípulos de Jesús. No es el mismo. Ni es el mismo bautismo del Espíritu Santo de Hechos 2. No es el mismo, es otro. Hay que entender todo eso. Y entonces Pablo ora por ellos, le pone las manos y ellos reciben el Espíritu Santo, pero es que no lo tenían. Pero hoy en día estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, los que ya tenemos al Espíritu Santo. Y si ya no tengo el Espíritu Santo, ahí está la respuesta. Entonces no necesito que alguien venga y ore por mí para que reciba algo que yo ya tengo. Usted ya tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué tengo que orar yo por usted para darle algo que supuestamente usted va a recibir? No, eso es incorrecto, no de acuerdo a la palabra de Dios. Todo, hermano, redunda en la ignorancia que hay de no conocer la Escritura. Cuando no conocemos algo, pues no tenemos que decir. Entonces hay que aceptar lo que otra persona dice, porque quizás fue un seminario, porque quizás alguien le dio una encomienda, alguien según lo ungió y le dio cierta autoridad, supuestamente. Pero ese alguien no es la palabra de Dios. Ese alguien es alguien que se está beneficiando, o tiene un negocio, o algo que tiene que ver, un movimiento de estos intermega espectaculares que hay, pero no la palabra de Dios. Por eso usted y yo no necesitamos autoridad de alguien para predicar la palabra de Dios. No necesitamos autoridad de alguien. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios aquí. Tenemos. Hermano, si usted va a una escuela a aprender el oficio cualquiera que sea, usted recibe una capacitación, usted recibe un título que la escuela le va a dar, y entonces basado en eso usted ya puede salir y puede enseñar lo que ya aprendió. Y sus fundamentos o su fuente de información sería los libros o lo que usted ya estudió. La escuela sería una representación. Pero usted va a enseñar lo que ya aprendió. Pues fíjese bien. Si usted y yo escudriñamos la Escritura, como dice Juan 5:39, vamos a poder enseñar y vamos a poder explicar de la fuente que ya tomamos. Pero ahí no tiene nada que ver que una persona venga y le ponga la mano y le diga yo te doy.
Porque no me puede dar algo que yo ya tengo. Ahora, si tenemos al Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor en Efesios 1, hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Eso es nuestra garantía. Entonces no necesito que alguien venga y llore por mí. Y no es falta de humildad, hermano, no es arrogancia, es que la palabra de Dios, yo cuestiono, dice, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Por qué? Dime, explícame con la escritura. Antes de poner la mano, explícame, ¿por qué? No me puedes dar algo que yo ya tengo. En segundo lugar, eso era en el primer siglo para señal, dice el apóstol Pablo. Las señales, dice, son para los incrédulos. Mientras que la profecía, la interpretación es para los creyentes. Entonces alguien se maravilla de que venga alguien, le ponga la mano y reciba algo. Eso es una señal para los incrédulos. Hay una ocasión en la que había un mago, se llamaba Simón, y cuando miró a Felipe, dice, que venía y enseñaba, dice que él también creyó. Ahí dice que fue bautizado. Pero cuando miró, dice, a Felipe y a los apóstoles que cuando ponían la mano le daban el Espíritu, él también dijo, dame a mí ese poder. Dice que le ofreció dinero a ellos. Él dijo, dame también a mí ese poder, para que aquel en que yo imponga la mano, dice, también lo reciba. Incrédulo, pero era una señal que él estaba viendo. Entonces, dice el apóstol Pablo, esos son señales para los incrédulos. Pero hablando del pueblo de Dios, de lo que nosotros, de donde se hacen estas famosas mal llamadas campañas evangelísticas y de avivamiento. Hermano, eso no aviva a nadie. Es cierto que le va a dar un impulso y es cierto que le va a dar como emocionalmente, lo va a llenar. Pero después de 3 o 4 días o de 2 o 3 semanas ya ese impulso ya se fue. Esa emoción ya se fue. Y queda la persona tal y como estaba, pero con una gran diferencia. La diferencia es que queda engañada, no sabe ni a qué fue, ni por qué, ni qué recibió. Y la verdad más grande de todas, dinero. Lo que se mueve en esos lugares son dinero. Es dinero. Es dinero. ¿Usted sabe cuánto cobra el don evangelista para que venga no sé de qué lugar? Viene, porque cuando va en el avión no dice, soy evangelista, déjeme pasar, ¿no? Tiene que pagar. O sea, ese dinero que se invierte de sus boletos de avión, de su estadía en hotel, de sus taxis, de sus limusinas, ¿no? Que los levanta y los lleva a otro lado. Eso es dinero. ¿Quién cree usted que paga todo eso? ¿Quién financia todo eso? ¿El pueblo de Dios? ¿Sí? Porque los pastores no van a decir, aquí está el cheque de mi retiro o lo que yo he trabajado y lo voy a dar. No. Es el pueblo quien financia todo eso. Y todo esto se da, hermano, a raíz de la ignorancia. Cuando no se conoce la Sagrada Escritura, ese es el ambiente que se da. Hermano, tristemente, ese es el ambiente en el que nosotros hemos crecido en el Evangelio. Y eso es lo que la gente quiere. Hermano, la gente le gusta eso. Aunque sea mentira. Aunque sea mentira. Si uno es honesto y uno predica la verdad, no va a haber gente que venga. No va a haber. Miraba unas personas en la red social esta semana que decían, busca una iglesia que tenga sana doctrina. Pero ¿qué iglesia hoy en día tiene la sana doctrina? Porque realmente las iglesias están más alejados de lo que es la verdad en el Evangelio. Están más lejos que cerca. La sana doctrina es bastante. Pero la sana doctrina, ¿sabe dónde empieza? Empieza con el líder. Empieza con el predicador. Ahí empieza la sana doctrina. Hermano, la gente no mira eso, pero ahí es donde comienza. Jesús, ¿con quién comenzó? Con sus discípulos. ¿Qué les dijo? El que no deje padre y madre y no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. Ahí está el comienzo. Ahí está pues para empezar. ¿Y ellos qué dicen? Literal, dejaron todo y vamos a ser discípulos de Jesús. Lo vamos a seguir. Ahora, nosotros no vamos a dejar a padre y madre y familia, porque dice el apóstol Pablo, si alguien ya se casó, quédese en el estado que está.
Cuide a su familia. Sirva al Señor, pero cuida a su familia. El apóstol Pedro, ¿no cree usted que también dejó a su mujer ahí abandonada y hay que... No, le está diciendo, o sea, deje todo lo que tenga que ver con ellos, pero no es que se desafane de ellos, no es que lo desatienda, sino que niéguese a sí mismo. O sea, ya no vivo yo, voy a vivir por el Evangelio. Y usted no mira ni al apóstol Pedro ni a los demás apóstoles metidos en problemas, ni mal testimonio. No. La sana doctrina comienza con el que enseña, comienza con el líder. Y eso es algo bien grande que llenar. Yo sé que es así, porque no cualquiera lo puede hacer. Cualquiera que hable, enseña la palabra, dice la palabra de Dios que tiene que dar buen testimonio. Tiene que ser una persona que dice, que no esté, dice irreprensible, que gobierne bien su casa. Y ahí está el problema, que gobierne bien su casa. Si no gobierna su casa, lo sentimos mucho, no puede predicar, no puede enseñar. ¿De qué va a enseñar? ¿De qué? Entonces la gente busca sana doctrina, pero no sabe lo que es la sana doctrina. La sana doctrina es como vivían los apóstoles, como ellos predicaban y enseñaban. Que no sea un vividor, que no sea alguien que dice amante de lo ajeno. No, sino que sea alguien irresponsable. Responsable, que enseñe, que tenga su familia ordenada y sobre todas las cosas dice que sea lleno, un varón prudente, lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, dice. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Hoy en día la persona no tiene que hablar 20,000 lenguas ni decir que está en fuego, nada. Eso es basura, hermano, la verdad. Eso es mentira. Si la persona no conoce la Escritura, ¿de qué va a hablar? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Ese es el mundo en el que vivimos hoy en día. Eso es la oleada que está pasando. El apóstol Pablo dice, debemos de conocer todo esto, dice, para ir adelante hacia la perfección. Ahora, vamos a buscar algunos textos en la Biblia. Ya hablamos que al comienzo, o sea, la transferencia de pecado se da en Levítico hacia los animales. Levítico 4, Levítico 4:32, Levítico 16:21. Todo está en Levíticos. La semana pasada leímos la escritura. Ahora, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no impongas, 1 Timoteo 5:22-24. 1 Timoteo 5:22-24. Le dice el apóstol Pablo en sus deberes que debe tener. El 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Esto, hermanos, tiene que ver mucho. El apóstol Pablo aquí ya le está hablando y poner las manos a alguien para darle una encomienda. Una encomienda es un trabajo, una encomienda es un cargo, si podemos decir. Vamos a dejar eso en la mente y ahorita regresamos. También me gustaría ir a Hechos 13. Hechos 13, por favor. En Hechos 13 vamos a ver lo que es y poner las manos. A ver, estamos en Hechos 13, ya. 13, 1 y 2 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros, ¿ok? Déjese eso en mente, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes
junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muy bien. Después de haber ayunado y orado, dice, les impusieron las manos y los despidieron. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: no impongas las manos a nadie con ligereza. Lo que estamos viendo en Timoteo es lo mismo que estos hombres hicieron acá. Primero, dice que en esa iglesia o en esa comunidad de Antioquía había profetas y maestros. ¿Ok? Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está hablando, dice que Dios constituyó a algunos apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Está hablando en el contexto de ese tiempo. Sí había apóstoles, había maestros, había profetas, ¿ok? Porque ellos ponen el fundamento de la iglesia. Aquí se está formando, acordémonos, se está formando la iglesia. Acá están estos maestros y profetas. Y dice, están ellos orando, están ayunando, y en ese ayuno y en esa administración, dice, el Espíritu Santo habló. Y el Espíritu Santo dice: apártame a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para la obra que los he llamado. Primero, quien los llamó, quien los apartó, fue el Espíritu Santo. Pero ellos no inmediatamente dijeron: pues si el Espíritu Santo habló, pues vamos a enviarlos. Dice luego, ayunan nuevamente y oran nuevamente. Y entonces dice, les dan la imposición de manos y los despiden. Entonces, imponer manos en este contexto significa, ¿ves? Que no significa recibir el Espíritu Santo o hablar en lenguas o nada de eso. Perdón, significa darles una encomienda para que vayan y hagan un trabajo que Dios mismo les ha llamado. Ahora, vuelto a Timoteo, el 4 aquí dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de ahí navegaron a Chipre. O sea, usted ve que estas personas, una vez que reciben la encomienda, van a hacer el trabajo. No se quedan ahí sentados, sino que empiezan a hacer el trabajo del Señor. Ahora, vuelto a 1 Timoteo 5, que era donde estábamos, dice el apóstol Pablo: no impongas las manos con ligereza. ¿Ok? ¿5 qué fue? 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Está hablando de dos cosas diferentes ahí. Pero cuando dice no impongas con ligereza las manos, no se le puede dar un cargo a una persona, por lo menos no en la iglesia del Señor, hasta que la persona haya comprobado, haya dado prueba de que la persona es apta. Es apta. Porque para hacer un trabajo, la persona primero debe tener los atributos o debe tener las características para que sea esa persona. No cualquier persona puede servir. Hay varios lugares en los que se puede servir. Por ejemplo, un maestro de niños, ¿verdad? Que yo no sé por qué hoy en día ponen de maestro de niños aún muchas veces a jovencitas inexpertas que no conocen nada de la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios. O ponen a personas que, aunque no importa la edad, aunque sean mayores, pero no conocen la palabra de Dios. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, en la escuela dominical se enseña, dicen, y Moisés, y Dios salvó a Moisés desde el agua, y se pone el punto de la clase es que Moisés salvó a Dios del agua porque era un niño, y Dios lo salvó. Pero ¿qué hay de todos los demás niños que murieron entonces? El punto principal no es que Moisés salvó, que Dios salvó a Moisés del agua porque era un niño. El punto principal de la clase es que Dios estaba buscando a un libertador, y Moisés fue esa persona.
Pero si la persona que está enseñando no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a enseñar? No impongas las manos con ligereza a ninguno. Tiene la persona que tener características, ¿ok? No puede ser cualquier persona. Pero eso es lo que se ve hoy en día. Alguien, por ejemplo, va a tomar el cargo de diaconado, diácono. Y ahí entra la lectura que estaba leyendo mi hija hace rato, de Hechos 6. Hechos 6 dice, hubo un complaint, una queja de las viudas, porque las viudas de los griegos, dice, no estaban siendo atendidas en la distribución diaria, se refiere a la distribución de la alimentación. Hechos 6. Y entonces dicen, como hay murmuración, como hay un descontento, entonces dicen los apóstoles, fíjense, lo que está pasando, dice, es un problema que nosotros no podemos atender, dicen los apóstoles, porque si lo hacemos nosotros, dice, vamos a descuidar la oración y la lectura de la palabra de Dios. Entonces dice, busquen entre ustedes a varones a los cuales encarguemos este trabajo. ¿Y los diáconos qué van a hacer? Van a servir las mesas, van a distribuir la alimentación. Eso es lo que hace un diácono. Eso es algo, parece que es bien sencillo, ¿verdad? Parece que es algo bien fácil. Pero eso es lo que van a hacer los diáconos. Los diáconos no van a estar para que vengan a orar, a poner mano encima de la gente, para que vengan a, como hoy en día los diáconos que parece que fueran como los pilares, ¿no? Que están en la, y deberían ser pilares, pero no son. Pero realmente solo vienen cuando hay Santa Cena, entonces vienen, traen las charolitas, las copitas. Exactamente, hay una separación. Y hay un jefe de diáconos. Dentro de los jefes hay un jefe. Y entonces, no conocen la escritura, hermanos. Cuando va a llamarse un diácono, dice la palabra del Señor, ¿para qué es un diácono? Para que venga y sirva. Para que venga y trabaje. Para que venga y mire una tal necesidad y vaya y lo arregle. Pero dice, estas personas, dice, tienen que ser varones de virtud. Dice, tienen que ser varones llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Pero que solamente van a servir las mesas. Sí, pero tienen que tener estas características. Es que no es nomás de pon la mano sobre él y entonces ya estás ordenado y ya puedes hacerlo. No es así. Bueno, no de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Porque si es así, entonces quiere decir que cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona puede venir, aunque se convirtió ayer, pues puede venir y puede servir. No es así. Vamos a ir a Hechos 6, por favor, otra vez donde estaba leyendo hace un momento. Hechos 6. A ver, ¿qué dice? 1. Sí, de luego en adelante. Hechos 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron. Ok. Entonces los 12, dice, convocaron a la multitud de discípulos. Hermanos, cuando pensamos en los apóstoles, de verdad, no sé usted, pero yo antes pensaba y decía, wow, los apóstoles deberían de ser aquellas personas que mandaban todo y que estaban encima de todo. O sea, a ellos no le podía nadie decir nada más, porque eran los apóstoles. Ellos podían decir, pues está bien, vamos a nombrar a este y aquel y aquel. Al fin que son los apóstoles, ¿podían o no podían? Podían, pero no lo hicieron. Ellos 12, dice, convocan a la multitud, a la asamblea, a la iglesia, y entonces les dicen, no es correcto o no es justo, no está bien que nosotros, dice, dejemos la palabra de Dios
para servir a las mesas. Bueno, entonces aquí, ¿dónde debe estar un líder? ¿Dónde debe estar un pastor? ¿Dónde debe estar uno que se llama apóstol? ¿Dónde? Estudiando la palabra de Dios. Eso es lo que debe estar haciendo. No está para servir mesas, no está. Porque si ellos sirven las mesas, dice, va a ser desatendido. No es justo, no está bien. No es prudente. Ahora, ellos mismos no asignan a personas, sino que dicen, buscad pues hermanos de entre vosotros. Ustedes búsquenlos. No es al que yo le ponga la mano y al que yo diga este es. No es al que yo diga, traigo 4 candidatos y por el que ustedes elijan de esos 4 va a ser. Porque yo ya escogí a los 4. Así no es. Así es como se maneja hoy en día, pero ese no es el orden bíblico. ¿En qué se basa la sana doctrina? En que se debe conocer la palabra de Dios primeramente. Y acá dicen, busquen ustedes a quienes encarguemos de trabajo. Mira, dice, 7 varones de buen testimonio. Ahí está la primera cláusula, la primera condición. Llenos de Espíritu Santo. 2. Y llenos de sabiduría. Cualquier persona, hermano, en el primer siglo que miraba, si ponías a un joven o ponías a un anciano, ¿quién va a estar lleno de sabiduría? La verdad. Pues el anciano, la verdad. Va a tener sabiduría. Imagínese una persona mayor que ha tenido hijos, que ha tenido nietos, que ha tenido nueras, yernos. Una persona que sabe cómo vivir en este mundo versus una persona sin experiencia. Claramente no va a ser un jovencito, hermano. Tiene que ser una persona que tenga edad. Un granpa, por ejemplo. Que sea una persona en los que sobre ellos repose la sabiduría. No puede ser cualquier persona, hermanos. Imagínense un diácono, un jovencito que no puede ordenar su casa, una persona que se ha acabado de casar, que tiene que tener a su esposa, un jovencito que no puede llevar ese trabajo. Ahora, no digo que necesariamente, porque a falta de que haya una persona mayor de edad, lo puede hacer una persona que no sea tan grande de edad, pero que tenga la sabiduría de Dios realmente. Llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, a quien encarguemos este trabajo, dice. Y nosotros, dice, persistiremos o continuaremos o seguiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y entonces la multitud, dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe, fíjese, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, escuche, quienes orando les impusieron las manos. Fíjese esa escritura. Dice que estos varones eran varones llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando les imponen las manos, ¿qué? ¿Les dan el Espíritu Santo otra vez? No. Pero ¿cómo? Si ellos son llenos del Espíritu Santo, ya lo tienen. De hecho, deben de tenerlo para ellos estar en la fila para que oren por ellos. No, imponer las manos significa darles un cargo. ¿Ok? Darles un trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Eso significa imponer las manos. Por eso el apóstol Pablo dice, no imponga las manos a alguien con ligereza. La persona tiene que tener buen testimonio. Tiene que ser un varón, dice, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. No puede ser cualquier persona. No imponga las manos con ligereza a ninguno. No participes en pecados ajenos. Eso es algo que se debe de conocer. Vamos a elegir a un secretario, vamos a elegir, vamos a pasar por el filtro de la palabra de Dios entonces. Vamos a ver cómo es el testimonio de esta persona. Vamos a ver si está lleno del Espíritu Santo. ¿Está lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Qué dice Juan 5:39? ¿Qué dice Juan 17:17? ¿Qué dice?
Ah, no sé. No, pero no estás lleno entonces de sabiduría. ¿Por qué? La sabiduría, dice la palabra de Dios, el principio de sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿cómo viene el temor a Jehová? A través de conocer su palabra. No viene de otra manera. Si no conocemos la palabra de Dios, no va a haber temor de Dios en nuestro corazón. Ese es el principio, ese es el fundamento. Y Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no toma consejos de malos. Y luego sigue diciendo más abajo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia. ¿Sabe? Para muchas personas hoy en día su delicia es la red social. Y no digo que la red social sea mala, porque en la red social hay mucho contenido bueno. Pero un contenido que tenga que ver con la palabra de Dios podemos ocupar la red social. Dice, en la ley de Jehová está su delicia. O sea, me derrito, me muero, me fascina, me apasiona la ley de Jehová. La ley de Jehová. Por eso, hermanos, si no tienen nada que escuchar, escuchen la Biblia. Escuchemos la Biblia. Oh, cuán hermoso, cuán deleitoso es escuchar las palabras de Dios. Te llena, te capacita, te llena de vida. Jesús dice, las palabras que yo hablo son vida y son verdad. Y lo más cercano que tenemos a las palabras de Jesús son lo que los evangelistas escribieron acerca de Él. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos llenemos de esa palabra. Eso debería ser nuestra delicia, nuestra vida. Entonces, ¿estás lleno de sabiduría del Espíritu Santo? No, pues entonces no se puede. Busquemos a alguien más que lo haga. Alguien más tiene que haber. Ahora, no vamos a escoger, como decimos, al menos peor. No se trata de escoger. Hermano, es un servicio para el rey, en el reino. Usted no sabe, yo no sé tampoco tanto así, pero yo no sé qué requisitos tenga alguien hoy en día para trabajar en la Casa Blanca. Yo no sé. Yo creo que hasta el jardinero, hasta al que está trabajando afuera debe tener un background bien limpio. Me imagino yo, ¿verdad? Porque no van a poner a trabajar ahí a cualquier persona. Hasta la que limpia, la que hace la limpieza allí. Yo no creo que sea cualquier persona, hermano. Yo no creo. ¿Por qué? Porque delante de los hombres eso es un grado honroso. Imagínense alguien diga, oh, yo trabajo en limpieza. Ah, una limpieza. ¿Y dónde trabajas? Trabajo en la Casa Blanca. Oh, eso ya como que con más realce, ¿no? Como con más respeto. Trabaja en el palacio. Y eso estamos hablando de un honor aquí para el hombre. Un honor para una nación. ¿Usted cree que la nación de Estados Unidos no es honorable? Sí lo es, como una nación política en el mundo. Claro que es honorable. Ahora, hermano, ¿cuánto más el reino de Dios? ¿Qué eres en realidad? Soy diácono. Ah, diácono. No, diácono es un grado muy honroso. ¿Qué eres tú? Ah, yo soy quien hago la limpieza. ¿Haces la limpieza? Sí. Imagínese, el que hace la limpieza, hermano. Creo que es el que más se humilla en el reino, en la iglesia. Porque es el que tiene que ir y limpiar los desastres o las suciedades que dejamos las demás personas. Imagínese el que limpia los baños. El que limpia todo eso. Eso es un grado muy honroso. Pero para eso aún la persona, dice la palabra de Dios, tiene que tener buen testimonio. ¿Dónde trabajas? Oh, yo limpio allá en la iglesia. Imagínese, hoy en día le dan el trabajo, y es triste decirlo, pero es verdad. Le dan el trabajo a una persona que ni siquiera se congrega ahí. O sea, menosprecian el trabajo del reino. Aún el que hace la limpieza es un grado honroso. Porque ¿qué dijo Jesús? Si alguien quiere ser grande, dice, que sea el servidor. ¿Qué más servidor que el que limpia, hermano? ¿Qué más servidor que el que barre? Trabajando en el reino, para el Rey de Reyes. Pero todo esto, hermano, lleva unos requisitos que no cualquier persona los puede llenar. No cualquier persona puede llamarse. Dice la palabra de Dios que tiene que ser gente que esté comprometida primeramente con Dios. Porque cuando estás comprometido, lo haces de mil amores, como decimos. ¿Con qué alegría? Al final no es para el hombre, es para Dios. Ahora, si está recibiendo paga,
pero eso ya es otra cosa. Hermano, si todos hiciéramos nuestra parte, de verdad, no tendríamos necesidad de que alguien venga a arreglar lo que nosotros hacemos de desastre. ¿Usted sabe cuántas personas hoy en día llevan a sus hijos a la iglesia y los hijos hacen un desorden? Suciedad y tiran cosas y... Eso no está correcto. ¿Por qué se permite eso? Porque hay que tenerlos, porque pues la palabra de Dios dice que hay que ser paciente y hay que... Entonces empiezan. Hermano, es que el evangelio no es un relajo. El camino del evangelio no es un relajo que usted puede traer a sus hijos y puede venir y hacer desastre, y gritar y correr y... ¿Por qué no paran todo eso? ¿Usted cree que la iglesia de Cristo, hermano, de verdad, la gente no entiende? Si se imagina, por lo menos, en su mente, usted entra al palacio del rey. ¿Usted cree que en el palacio del rey hay un gran desorden? Imagínese, usted está en un palacio como esos de Inglaterra, de allá de los tiempos medievales. ¿Cómo era cuando una persona... Imagínese, que tanto que ni siquiera la esposa del rey podía venir ante el rey y presentársele cuando quisiera. Imagínese eso. Conte más que va a haber un desorden y un relajo ahí. Pero nosotros decimos, venimos a adorar al rey. Y lo que traemos es nuestros hijos, nuestra pandillita de malcriados, ¿verdad? Y viniendo a hacer desorden a la iglesia. Que es lo que decimos que es el salón del rey. Y todo eso está incorrecto. ¿Y por qué el pastor o por qué la persona que está en ese puesto de autoridad, por qué no arregla? Porque se van a ir. Entonces, como se van a ir, pues hay que pasarle la mano. Yo entiendo que hay que pasarle la mano 1, 2 o 3 semanas. Pero de ahí en más, tiene que la persona entender lo que dice la palabra de Dios realmente. Pero los discípulos le dijeron a Jesús un día, tu palabra es muy dura. Se están yendo. Los llamaste comelones. Los llamaste convenencieros. Porque Jesús le dijo, ustedes me siguieron porque les di de comer. Les llené su vientre y entonces están saciados, por eso me están siguiendo. Señor, no les hables así, se está yendo la gente. Y Jesús le dice, ¿se quieren acaso ir también ustedes con ellos? Porque Jesús lo que está hablando es verdad. Él dice, ustedes me están siguiendo porque dicen, Señor, te hemos buscado y no te encontramos. Sí, ustedes vienen porque les estoy dando de comer. Pero Jesús le dice, no le dice que no le va a dar de comer, le dice, vengan, dice, pero vengan por la palabra que yo les hablo de mi Padre. Lo de la comida va a venir después. Pero que su primera necesidad no sea vengan porque les voy a saciar su vientre, sino vengan porque les voy a dar la palabra de mi Padre que tengo en mí. Eso le dice Jesús. Es que eso es muy duro, dice, se están yendo. Y desde aquel día dice, muy pocas personas andaban con él. ¿Quién dice que para que la gente se quede tenemos que darle todo lo que quieren, contemplarles? Hermano, esto no es trabajo de nosotros, es trabajo del reino. No es fácil, pero es que cuando tú haces un compromiso, tú mismo te atas. ¿Sí o no? Cuando usted hace un compromiso, uno mismo firma un contrato, uno se ata a ese contrato. Pues entonces, cuando venimos al Señor, decidimos dejar nuestra vida vieja y decidimos vivir una vida para Cristo, para Dios. Entonces, nos tenemos que someter a ese compromiso. Dice el apóstol Pablo, para terminar, dice, el que antes era un libre, dice, ahora es un esclavo para el reino, dice. Así dice. Quiere decir, hermano, que hay muchas cosas que tenemos que dejar para ser parte del reino. Más aún, si queremos servir, si queremos trabajar, no puede ser cualquier persona ni puede ser a la ligera. No impongas a nadie las manos con ligereza. Eso significa poner las manos. La semana que viene, si Dios permite, hablaremos de poner las manos para el Espíritu Santo y explicaremos un poco más de eso. ¿Alguien tiene una pregunta?